Muy buenas a todos, mi nombre es Diego Altuve, estudiante de la carrera de Administración y hoy vamos a hablar o hacer un análisis sobre lo que sería la Hacienda Pública Nacional. Empecemos por un primer punto que sería su definición, en el cual también hablaremos algo sobre su regulación. Y bueno, para comprender o analizar a la Hacienda Pública Nacional venezolana, es necesario ir más allá de una concepción simple como un conjunto de bienes, sino siguiendo como la doctrina de Villegas, la Hacienda Pública Nacional debe definirse de una perspectiva más subjetiva, entendida como el Estado en su rol de administrador de recursos públicos y siendo objetiva, que abarca el caudal de bienes, rentas y obligaciones que conforman el patrimonio nacional. La estructura de esto no opera de manera arbitraria, sino que se encuentra estrictamente regulada por el Código Orgánico Tributario y la Constitución, mientras que la Carta Magna, en los artículos 316 y 317, establece los principios rectores de justicia, legalidad y capacidad contributiva. El Código Orgánico Tributario funge como un instrumento jurídico que norma la relación entre el Estado, que sería como el sujeto activo, y los contribuyentes, que garantizan que la actividad financiera se mantenga dentro de los límites de la legalidad y del debido proceso. También mencionar que en el artículo 156, numeral 12 de la Constitución, confirma que la competencia exclusiva del Poder Nacional para la organización de la Hacienda Pública Nacional y del régimen de administración, demostrando la centralización de la política fiscal en ese ente. Bien, hablemos ahora un poquito de las fuentes de ingreso y la clasificación jurídica de dicha hacienda. Se pueden diversificar según su naturaleza o de la actividad que realiza el Estado para obtenerlo. De acuerdo con la Constitución, en el marco doctrinal podemos clasificarlo jurídicamente estas mismas fuentes en dos grandes variantes o grandes vertientes. En primer lugar, se destacan los ingresos derivados del poder de imperio, o el poder tributario también se conoce, en el cual este escenario el Estado actúa bajo normas de derecho público, exigiendo coactivamente a los ciudadanos el aporte de recursos. Esto se fundamenta bajo el artículo 133 de la Constitución, que establece el deber general de coadyuvar los gastos públicos y se materializa a través de las figuras reguladas por el Código Orgánico Tributario, tales como el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, que sería el IVA. También, en segundo lugar, encontramos los ingresos provenientes de las actividades patrimoniales o empresarial. Aquí el Estado actúa más de una manera o similar a un particular, lo que sería conocido como el derecho privado o derecho de gestión, explotando sus propios bienes y recursos. El ejemplo por excelencia en Venezuela es la renta petrolera, que se sustenta en el artículo 300 de la Constitución y en el artículo 156, numeral 12, donde la nación se reserva la actividad de hidrocarburos obteniendo regalías y dividendos no por mandato impositivo, sino por la comercialización de su riqueza natural. Ahora pasemos al siguiente punto, que sería la influencia del modelo económico, en el cual pues el modelo económico venezolano, que está delineado en la Constitución, artículo 299, como un sistema mixto que promueve la iniciativa privada conjunta con la acción del Estado, presenta que en la práctica una fuerte dependencia del sector público a la reserva estatal de la industria petrolera. Artículo 302, como mencionamos anteriormente, esta configuración influye determinantemente en la generación de recursos para la Hacienda Pública Nacional, otorgándole un carácter marcadamente rentista. Esto en consecuencia, la salud financiera de la hacienda pública está intrínsecamente ligada a la volatilidad de los precios internacionales del crudo,
más que la recaudación de tributos internos derivados de la actividad productiva petrolera privada. Esta dinámica genera una vulnerabilidad sistemática. Cuando los ingresos petroleros descienden, el Estado ve limitada su capacidad de maniobra, afectando directamente la inversión social y el funcionamiento al aparato público. Otro punto también interesante es la inversión pública, los ingresos y los gastos de esa hacienda pública nacional. La inversión de los recursos públicos en Venezuela se canaliza formalmente a través del presupuesto de gastos, específicamente mediante partidas clasificadas como gastos de capital, que están destinados a obras, infraestructura, bienes de larga duración, que se pueden ver en algunos casos que se hacen dentro del país y en otras veces no. Esta gestión debe regirse estrictamente a los principios del equilibrio fiscal y la sostenibilidad que están explicados o establecidos en el artículo 311 de la Constitución. El artículo constitucional establece una regla de oro. Los gastos ordinarios deben ser cubiertos con ingresos ordinarios, evitando que el Estado se endeude para cubrir su funcionamiento básico. Sin embargo, la gestión de la relación ingresos-gastos enfrenta un desafío bastante particular, un desafío estructural, que es la volatilidad. Al financiar gran parte de estos recursos o de esta inversión del petróleo, de los recursos petroleros, que es un elemento muy fluctuante y pues no con una base tributaria sólida, se comprende o se compromete la eficiencia en la asignación de los recursos por la misma volatilidad de dichos recursos. En el artículo 315 lo explica o se ve detalladamente, provocando que cuando caen los ingresos, muchas obras de inversión quedan paralizadas o inconclusas. Tenemos muchos ejemplos aquí en nuestro país, como lo puede ser la estación que iba desde Aragua a Caracas de tren, una obra no terminada, otras obras a nivel nacional que han quedado paralizadas, como otras que sí se han completado, pero que por la volatilidad y presupuestos que dan hacia destinados a esos recursos, muchas veces quedan inconclusas. Y bueno, se evidencia una brecha entre la planificación presupuestaria legal y la ejecución financiera real que se termina dando. Pasemos al siguiente, el presupuesto público y la hiperinflación. Bien. El presupuesto público nacional se define, según Paredes, como la expresión financiera del plan de la nación y el límite legal de los gastos del Estado para un ejercicio fiscal. Sin embargo, la operatividad de estos instrumentos de planificación se ve severamente comprometida en un contexto de hiperinflación o inflación elevada, como podemos apreciarlo hoy en día, desde hace varios años, que la hiperinflación afecta gravemente al presupuesto público nacional, ya que el fenómeno inflacionario provoca una erosión acelerada del valor real de los fondos asignados en la ley del presupuesto, y que lo que nominalmente se aprueba a inicios de año fiscal pierde su poder de empresa de compra a las pocas semanas, y esto se ve a diario prácticamente en todas las empresas, aparte de también el Ministerio Público o todos los entes públicos. Se nota que cualquier presupuesto que se apruebe en un principio de mes para ser ejecutado al mismo final de mes se ve afectado, se ve perjudicado por la hiperinflación que tiene y sostiene el país al momento de asignar recursos para ciertas obras o ciertas actividades. Lo que se podía planear para realizar una estructura o algún presupuesto para mejorar X cosas a principio de mes puede perder hasta la mitad o más de su valor al momento de ejecutarla, y por lo tanto ya no, al suceder esto, no hay presupuestos para terminar dicha obra
quedando inconclusas, como lo vimos en el punto anterior, o directamente ni se realicen. A través de esto se genera una distorsión operativa en las instituciones más vitales, como lo pueden ser hospitales y universidades, el cual también podemos ver prácticamente la mayoría de los estados y del país. Podemos ver con más claridad esa hiperinflación y cómo perjudica a esos entes que son súper importantes para nosotros como país. Y que bueno, se puede ver que como no se pueden adquirir los insumos planificados en un presupuesto y el aumento constante de precios, se pierde la capacidad de respuesta y pasan a depender de créditos adicionales discrecionales, rompiendo así el principio de planificación y eficiencia del gasto. Bien, ¿cómo impacta esto o cómo se ve afectada la moneda digital y la dolarización laboral pública en la Hacienda Nacional Venezolana? Bien, todos sabemos pues que desde hace un tiempo se ha implementado el bolívar digital, o lo que antes se conocía como el bolívar soberano, antes de las reconversiones, que representa, valga la redundancia, una medida de reconversión monetaria, que sería como una simplificación nominal, que pues por sí sola no corrige los desequilibrios, no soluciona el problema macroeconómico de fondo, de armario, no lo soluciona, solamente los maquilla. Bueno, los trabajadores del sector público, que son pagados por salarios, pensiones, también jubilaciones, con esta moneda nacional, dentro de una economía que prácticamente se ha dolarizado sin ser oficial, o como se diría transaccionalmente de facto, implica que tenga una pérdida del poder adquisitivo, vulnerando el principio del salario suficiente establecido en el artículo 91 de la Constitución. Y esto se ve o se vio desde el último aumento de sueldo hace unos cuantos años, en el cual su aumento de sueldos en ese momento era un equivalente a $30 referenciados a las tasas del Banco Central de Venezuela, y que hoy en día no superan el valor ni de $1 referenciado por la hiperinflación que se vive. Y es un impacto realmente fuerte, porque lo que se podía comprar hace unos cuantos años con eso era bastante mejor a lo que se puede comprar hoy en día con el mismo sueldo y la misma adquisición monetaria. Y bueno, respecto a la dolarización formal, ya que estamos hablando de dólar referencial, que no es lo mismo que una dolarización formal, de las condiciones laborales, hay barreras significativas. Legalmente, en el artículo 318 de la Constitución, es taxativo al establecer que la unidad monetaria de la República es el bolívar. Ninguna otra moneda de curso legal es oficial dentro del país. Y pues eso haría que constitucionalmente una nómina oficial en divisas, sin una reforma previa de la Constitución, no es viable económicamente. Y la viabilidad, como dije anteriormente, es prácticamente nula, es baja, porque el Estado venezolano, al no ser emisor de dólares, nosotros no imprimimos dólares, no eximimos esa moneda, solo los bolívares, y tener mermados los ingresos por exportación petrolera, carece de flujo de caja y de caja constante y suficiente en divisas para asumir un pasivo laboral rígido en moneda extranjera de manera sostenible, ya que, como bien se sabe, muchas veces se habla o se escucha a muchas personas hablar de dolarizaciones, pero pues tácitamente y legalmente es muy difícil llevar eso a cabo sin una reforma de la Constitución, ya que pues es clara y concisa al momento de establecer sus objetivos y sus prioridades del pueblo. Para terminar, pues sobre el tema, la Hacienda Pública Nacional opera bajo una tensión crítica. Existe una brecha sistemática entre el ideal normativo de la Constitución, un equilibrio fiscal, diversificación, justicia tributaria, y pues la realidad operativa, que sería el rentismo, el déficit crónico e hiperinflación,
son muy disparejos. Y para intentar estabilizar esta situación no reside solamente en reconversiones monetarias, como hemos visto a través de los años, o medidas superficiales, como los maquillajes que he mencionado anteriormente, sino pues necesitamos una disciplina fiscal, cumplimiento de los artículos como el 320 y el 311, que hablan de provisión de financiamiento monetario del déficit y equilibrio entre ingresos y gastos ordinarios, tener una diversificación para superar el rentismo. En el artículo 302 se explaya mediante políticas que fomenten la producción privada para robustecer la base tributaria y tener sobre todo transparencia, eliminación total de mecanismos discrecionales de gasto como dependencia excesiva de los créditos adicionales para poder tener una hacienda pública nacional más sana, más correcta, para decirlo así en un tono más amigable. Y bueno, nada, este era el tema de la hacienda pública nacional, cómo está expresada en ley, cómo la observamos nosotros, cómo afecta monetariamente y económicamente la hiperinflación, los costos, la falsa dolarización que hay a la misma y su funcionamiento, de cómo debería ser y cómo opera actualmente. Espero que les haya gustado. Un saludo, hasta luego.